Hola camaradas, seguimos con esta charla importante. El día de hoy vamos a analizar un aspecto como venimos avanzando ya desde semanas atrás sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. El día de hoy nos hemos planteado de una manera muy puntual hablar sobre las técnicas de control físico. Recuerden que ya hemos hablado nosotros sobre el modelo del uso de la fuerza, el modelo piramidal en donde se establecen los niveles de resistencia y los niveles de fuerza que utiliza la policía para neutralizar a los agresores. Asimismo, hemos hablado sobre lo que es la presencia policial y también hemos hablado muchísimo sobre el tema de la verbalización. Pero es importante tener en cuenta que el siguiente nivel de fuerza que utiliza la policía para repeler el ataque de un agresor es las técnicas de control físico. En relación con estas técnicas de control físico es importante considerar que no todas las policías a nivel mundial tienen técnicas planteadas para poder neutralizar una agresión al respecto. Entonces eso no sucede. No hay muchas técnicas que están definidas al respecto, no hay muchas técnicas que están planteadas para poder utilizar. En muchas policías de Latinoamérica, de manera muy especial, no se utilizan técnicas que estén estandarizadas. Entonces, ¿cuál es la principal falla en relación con este tema? Es la ausencia de un protocolo estandarizado o de un manual estandarizado que permita que los policías adecúen técnicas específicas para poder neutralizar los niveles de resistencia por parte de los infractores de la ley. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta acá en el gráfico, una técnica de control físico lo que nos permite como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es inmovilizar al infractor de la ley para luego poder trasladarlo. Pero el problema se suscita cuando este infractor de la ley muestra un nivel de resistencia y no permite que estas técnicas de control físico se efectivicen para poder neutralizarlo. Entonces, yo voy a poner ejemplos muy claros. En relación con estas técnicas de control físico, vamos a tener muy en cuenta que los policías necesitan conocer técnicas que sean concretas en relación con el uso de la fuerza. ¿A qué me refiero con estas técnicas concretas? Es decir, que sean técnicas de control policial. O sea, muchas de las veces existen técnicas de jiu-jitsu, existen técnicas de Krav Maga, existen técnicas de judo, técnicas de karate, pero estas no son técnicas de control físico, sino son técnicas de defensa personal y de diferentes artes marciales. Y el gran inconveniente es que en las escuelas de policía nos enseñan todas estas técnicas que a la final nos terminan confundiendo y nosotros no aprendemos una técnica adecuada que sea eficiente al momento de emplear la fuerza para neutralizar al infractor de la ley. Entonces lo que yo les voy a decir es que en primer lugar lo que se necesita es que estas técnicas sean concretas. Sean concretas quiere decir que tengamos pocas técnicas, pero que estas técnicas sean técnicas efectivas. Entonces ese es el primer mensaje. Para esto voy a tomar un manual de defensa personal de España. Entonces España tiene un manual en donde se establecen técnicas de control físico suaves, técnicas de control físico duras y también técnicas de control físico un poco más agresivas. Entonces tienen 5 técnicas que son importantes para poder neutralizar a un infractor de la ley que no está tan agresivo. Pero también tiene técnicas de control físico que son ya golpes, que permiten neutralizar al infractor de la ley que tiene un poco más de agresividad al momento de enfrentarse a la policía. Y finalmente hay técnicas en donde se nos permite a nosotros neutralizar ya de una manera muy contundente al infractor de la ley, como técnicas de estrangulamiento, técnicas de cohesión para neutralizar el paso de sangre hacia el cerebro y poder efectivizar que un infractor de la ley realmente pare su agresión en contra de la víctima o en contra del propio funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Entonces, es importante en relación con este tema de las técnicas de control físico que todos los policías cumplan la función que cumplan, estén entrenados y estén familiarizados con estas técnicas. Entonces, para esto es importante que todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley cuenten con un manual. Ese es el primer paso, porque con este manual
vamos a poder estandarizar. Entonces, que no sean muchas técnicas, que sean pocas técnicas y que todos conozcan, sean operativos, sean administrativos, sean de grupos tácticos, aparte de eso que sean de grupos de inteligencia. Todos deben estar familiarizados con estas técnicas porque en un determinado momento todos van a tener que utilizar la fuerza para neutralizar a un infractor de la ley. Entonces, si es que yo no conozco de una manera efectiva una técnica de control físico que me permita a mí neutralizar a un infractor de la ley de una manera adecuada, y yo no conozco cómo implementar la técnica, mi siguiente recurso va a terminar siendo el arma de fuego. Entonces, no conocer técnicas de control físico es equivalente a que tengo que utilizar mi siguiente recurso y en consecuencia mi siguiente recurso puede ser un dispositivo taser o el arma de fuego. Pero aquí yo no voy a guardar una debida proporcionalidad para poder neutralizar el nivel de resistencia del infractor de la ley. Entonces, ese es uno de los grandes problemas en relación con este tema. Entonces, aquí lo que sí quiero que tengan en cuenta es que si es que esto está normado, estas técnicas de control físico, inclusive pueden haber técnicas como golpes, técnicas como técnicas de estrangulamiento, lo importante es que esté normado y esté aprobado por el órgano competente que tenga relevancia en relación con este tema. Entonces, una vez que se aprobó, esto ya tiene validez y en consecuencia cumple con el principio de la legalidad. Recuerden que al momento que hablamos de los principios del uso de la fuerza, hablamos de la legalidad, hablamos de la necesidad, hablamos de la proporcionalidad. Entonces, para que una técnica que se implementa sea legal, es importante que esté establecido en un manual, en un protocolo, en una directiva, y segundo, que esté ya puesta en ejecución por parte de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, eso con relación a las técnicas. Lo que sí les puedo decir, miren, es que mientras menor cantidad de técnicas tengamos, estas van a ser puestas en ejecución de una manera muy efectiva por los policías. Entonces, tienen que ser técnicas de control físico policial, pero no técnicas de defensa personal a otra rama como el jiu-jitsu, lo que yo les había mencionado. Entonces, eso para que tengamos muy en cuenta en relación con este particular. Entonces, esto de las técnicas de control físico nada tiene que ver todavía con el siguiente nivel de fuerza, que son las técnicas para utilizar el equipamiento policial conocido como la fuerza no letal o las armas intermedias. De esto solamente son técnicas de control físico en donde yo lo que utilizo es la experticia que tengo para poder implementar una técnica, para poder neutralizar ese nivel de resistencia y al mismo tiempo para poder detener al infractor de la ley y trasladarlo hasta el centro de detención. Y muchas de las veces en los casos reales nos podemos dar cuenta que un 90% de los policías a nivel mundial no están familiarizados con este tipo de técnicas. Se pueden ver en videos. Hay muchos videos de casos reales policiales en donde los policías, por ausencia de conocimiento de estas técnicas, se han visto en la obligación de utilizar el arma de fuego. Y en ese caso, ¿qué sucede? No hay proporcionalidad. Como no existe proporcionalidad, en consecuencia hay violación a los derechos humanos. Hay víctimas mortales y a la final quien termina enjuiciado y procesado es el policía. Entonces, este es un mensaje a los estados y a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Debemos establecer un manual concreto de técnicas de defensa personal. Para esto se conforma una comisión por entendidos en la materia de defensa personal y también siempre con personas responsables y conocedoras de los derechos humanos para que hagamos un trabajo efectivo en la creación de estos estándares de defensa personal que permitan que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con herramientas legalizadas que estén en manuales y protocolos para poder detener a una persona de tal manera que no haya ningún inconveniente al momento de aplicar esta fuerza de manera efectiva para poder neutralizar a los infractores de la ley. Entonces es importante este punto porque eso va a ayudar muchísimo a los policías dentro de su función como policías y como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y al mismo tiempo se puede evaluar periódicamente el conocimiento de este policía en relación a las técnicas que tiene que aplicar establecidas en el manual. Entonces, por eso es importante toda esta protocolarización para que efectivamente se pueda realizar un trabajo adecuado con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, no existan víctimas
El objetivo y la finalidad de todo esto es que no existan víctimas y que se cause el menor daño posible